Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al helicóptero ruso Kamov Ka-27. El Kamov Ka-27 es un helicóptero militar desarrollado por la compañía rusa Kamov para la Armada Soviética y actualmente en servicio en la Armada rusa, Ucrania y Vietnam. También ha sido exportado bajo la denominación Ka-28 a países como China, India y Yugoslavia. Sus variantes incluyen el helicóptero de asalto Ka-29 y la versión para uso civil Ka-32. A partir del Ka-29, ha sido desarrollado el helicóptero de alerta aérea temprana Ka-31. El helicóptero Ka-27 fue desarrollado para transporte y guerra antisubmarina. El trabajo de diseño comenzó en 1970 y el primer vuelo se realizó en diciembre de 1973. El Ka-27 debía reemplazar al Kamov Ka-25, por lo cual su apariencia es similar a su predecesor debido al requisito de utilizar el mismo hangar. Los helicópteros Kamov prestan servicio en el portaaviones ruso Almirante Kuznetsov y en algunos cruceros de guerra de Rusia, como en el crucero nuclear Pedro el Grande, bajo un hangar cubierto en la popa. El Ka-27 es un helicóptero de doble hélice, montada una sobre otra, de giro inverso, de diseño coaxial contrarrotatorio. Cada rotor consta de 3 aspas con un diámetro de 15,8 metros. Un rotor gira hacia un lado y el otro rotor gira hacia el otro lado permitiendo tener el impulso de una hélice combinada de 6 aspas, para mantenerse en el aire detenido por más tiempo. Este sistema de hélices contrarrotativas hace que no se necesite de una hélice trasera para controlar la rotación natural generada por el giro del motor, como la que tienen los helicópteros convencionales. Posee 2 turboejes Isotop de 2225 HP cada uno, instaladas sobre la cabina del piloto, que le permite alcanzar una velocidad de crucero de 205 km por hora y una velocidad máxima de 270 km por hora, un techo de vuelo de 5.000 metros y un alcance de 980 km. Las 2 turbinas montadas sobre la cabina de mando mueven cada rotor en forma independiente y pueden variar su potencia para lograr que el helicóptero pueda girar sobre su propio eje. En caso de que una turbina falle, tiene un mecanismo especial de la transmisión del motor que se acopla con el eje de la turbina que mantiene su potencia, y permite girar los 2 rotores al mismo tiempo durante algunos minutos, para lograr aterrizar de forma controlada y segura. Antes de continuar con el vídeo te invito a entrar a los comentarios y sugerir sobre cuál tema quieres que haga un vídeo. Continuemos. El fuselaje delantero es parecido al del helicóptero francés Super Puma, con el piloto y copiloto sentados juntos, uno al lado del otro. Las toberas de ingreso de aire a las turbinas gemelas están instaladas juntas sobre la cabina de mando, y las toberas de salida de aire para el empuje, instaladas una a cada lado del rotor sobre el fuselaje central. En la parte trasera de su fuselaje, tiene 2 grandes aletas verticales de control de vuelo, que se conectan al fuselaje central del helicóptero con 2 alerones horizontales, que sirven como la doble deriva de un avión caza, para ayudar a realizar un giro cerrado y controlar mejor el helicóptero, en el momento del aterrizaje sobre la cubierta de un barco. Tiene un cabrestante de rescate externo, para evacuaciones médicas, de marineros de barcos en emergencia, submarinos, buques de guerra, transporte y un sistema de elevación de camillas con heridos. Algunas variantes tienen un radar en la parte delantera, bajo la cabina del piloto, para detectar barcos y aeronaves. Puede comandar misiones de ataque naval, detectar los blancos enemigos, enviar la información a la escuadra naval o la base de comando en la costa, para lanzar misiles navales y tácticos. Pueden extender una red de sonoboyas en el mar para detectar submarinos adversarios y lanzar torpedos. Tiene un tren de aterrizaje de 4 ruedas, alto y reforzado, para operar con seguridad sobre la cubierta del portaaviones, y en las cubiertas más pequeñas de otros buques donde opera, manteniendo así la estabilidad aún en las difíciles condiciones climáticas del Mar del Norte. Esta configuración especial y de diseño único de Kamov permite transportar un radar, misiles y torpedos, bajo el fuselaje central del helicóptero. Los tripulantes ingresan a la cabina con una escalera externa, colocada sobre la cubierta del portaaviones. Las 2 ruedas delanteras son de libre rotación, y permiten al helicóptero girar sobre su propio eje después de aterrizar y maniobrarlo con facilidad, sobre la cubierta del portaaviones. Las 2 ruedas traseras también pueden girar para maniobrarlo en el hangar bajo la cubierta y almacenarlo con precisión, uno junto al otro. Durante el vuelo las 4 ruedas se retraen hacia arriba para aumentar su velocidad y maniobrabilidad. Puede transportar carga,
16 soldados y heridos, y hasta 2.000 kilogramos de armas en 4 puntos bajo el fuselaje, que pueden ser torpedos, bombas de caída libre, sonoboyas, misiles antibuque, y misiles aire-aire de corto alcance. En la configuración de guardacostas, alerta temprana y helicóptero de vigilancia, puede transportar un radar de barrido para detectar barcos a larga distancia, sonoboyas que son lanzadas al mar para detectar submarinos, barcos, torpedos y las señales de otros sonares adversarios. 2 radares laterales montados sobre el fuselaje central, detrás de la cabina de mando del piloto, para detectar otras aeronaves y operar como una aeronave guía de ataque tipo Hawkeye, detectar la posición del enemigo, informar su ubicación exacta, dirección, velocidad, tiempo de aproximación de las naves enemigas y ordenar el ataque, para que la escuadra naval pueda lanzar misiles y torpedos, desde barcos cruceros, fragatas, submarinos, bases costeras, camiones portamisiles del nuevo sistema de defensa ULMAS S-300, silos de lanzamiento de misiles, otros helicópteros Kamov, aviones bombarderos navales Su-34 y Tu-22M, aviones caza Su-33 y los nuevos Su-35BM. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.